Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, y también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base a la ley de Dios en el nuevo pacto. Una salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que el hombre no pueda gloriarse, sino la gloria de la salvación del creyente se ha dado a Cristo. Cristo es el autor de la fe, el autor de la salvación, el autor de la vida nueva que Cristo quiere dar al creyente. Para este tiempo, este mensaje, Dios ha dispuesto como el mensaje de justificación por la fe, el precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo por fe y gracia, que se manifestará en una obediencia perfecta y permanente, que se manifestará también en una vida de santidad, en una vida de justicia, en una vida de rectitud, en una vida espiritual con el carácter perfecto de Cristo. Esa es la salvación que presenta toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Es el último mensaje de misericordia que debe ser predicado en este mundo con gran poder y gloria. Porque Apocalipsis capítulo 18, 1 al 4 dice: este mundo será iluminado con la gloria de Dios, es decir, con el carácter perfecto de Cristo en los creyentes que predicarán este evangelio con poder. Así terminará la predicación del evangelio en este mundo. En tiempos difíciles, lo que la iglesia, lo que los creyentes no han podido predicar en tiempo de paz, lo tendrán que, dice, predicar en tiempos difíciles, en tiempos prohibitivos, en tiempos en que se ha quitado la libertad religiosa. Pero para Dios nada es imposible. La Biblia está llena de las obras de Dios, que muchos mensajeros, como en el tiempo de los apóstoles, predicaron este evangelio con el poder del Espíritu Santo y el carácter de amor de Cristo, y nada pudo detener aquella predicación de la iglesia primitiva con la lluvia temprana. Las cárceles se abrían. Los ángeles de Dios abrían la cárcel y los libertaban. O Dios suscitaba la naturaleza, ordenaba la naturaleza y la naturaleza producía un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrían. Así el evangelio se ha de predicar en este tiempo del fin. Pero necesitamos estudiar, comprender. Necesitamos descubrir, recuperar ese mensaje que Jesús predicó en su ministerio. Necesitamos recuperar
el Evangelio que predicaron los discípulos y todos los creyentes de la iglesia primitiva. Necesitamos recuperar el mensaje que predicó Lutero y los reformadores de la Edad Media que protestaron contra la religión popular. El justo vivirá por la fe. Estamos entonces estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 546 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios, confiando plenamente en que Dios es el que nos concede el tiempo para estudiar. Dios es el que nos concede también los materiales para poder examinar, escudriñar y analizar. Y Dios es el que nos concede el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, que inspiró la palabra. Es el mismo Espíritu que nos puede hacer comprender. Dios es el que también nos concede todo lo que el ser humano necesita para poder realmente aceptar por fe la salvación que Cristo ha dispuesto, muriendo en la cruz para el perdón de los pecados y viviendo en este mundo una vida uniendo la naturaleza divina con la naturaleza humana. Jesús nació así y vivió una vida como todo ser humano, fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. Cristo se mantuvo en ese carácter perfecto y así venció al pecado. Esa vida ha dispuesto conceder a todo el que acepta por fe la salvación. Y hoy vamos a entonces continuar estudiando acerca de la fe. La fe es la principal condición para poder recibir el perdón y la salvación. La salvación es un regalo, es un don que se recibe por fe. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Necesitamos llenar las condiciones, los requisitos para poder recibir la salvación, el perdón, la justicia, la vida nueva, por fe. Por fe aceptar el llamamiento. Por fe estudiar y aceptar la palabra de Dios. Y por fe experimentar la humillación. Humillarse delante de Dios porque somos pecadores. Y por fe también reconocer y experimentar un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que lleva a una reforma, a un cambio. El que reconoce el pecado tiene que estar dispuesto a recibir el cambio de vida para no volver a pecar. Por fe necesitamos experimentar el quebrantamiento de vida. Por fe renunciar
estar dispuesto a renunciar nuestra vida pecaminosa, el yo. Por fe estar dispuesto a renunciar al mundo y a todo lo que el ser humano tiene, para recibir por fe también la justicia de Cristo, la vida nueva. Por fe el creyente tiene que confesar, por fe aceptar a Cristo como su Salvador personal, por fe entregar el corazón, la mente, la voluntad, todo a Cristo, para que Cristo pueda tomar el control de la vida del creyente. Aceptar por fe que Cristo pueda limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y por fe recibir una nueva vida, la vida de Cristo. Por fe aceptar el nuevo nacimiento. Ahora sí, por fe el cristiano puede tener esa salvación plena en Cristo Jesús. Todo es por fe. Por fe entonces se recibe conversión, nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento por fe se recibe la imagen, el carácter de Cristo. Por fe se recibe la mente de Cristo, una mente nueva. Y por fe ahora el creyente tiene que permanecer en Cristo. Ahora las condiciones son diferentes a las condiciones que son 12 condiciones que hemos mencionado. Ahora el nuevo creyente tiene la salvación por fe y gracia. El nuevo creyente tiene la mente de Cristo, una mente obediente. Ahora el creyente por fe tiene que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los estatutos, a los dichos, a los consejos de Dios. Obediencia perfecta. Esa es la condición. ¿Por qué? Porque el creyente ahora recibió mente nueva, vida nueva, es una planta nueva, planta de justicia. Ahora hay otra condición. Por fe ahora tiene que mantenerse en el carácter de Cristo. Por fe tiene que desarrollar ese carácter. Por fe tiene que vivir y demostrar ese carácter ante el mundo. Un cristiano con carácter perfecto de Cristo en vida espiritual. Y una tercera condición para la vida cristiana. Por fe ahora el creyente tiene que ser siervo de Dios, trabajar para Cristo, ser misionero activo. Por fe ahora tiene que predicar el Evangelio, enseñar la salvación y por fe atender enfermos. ¿Por qué? Porque ahora es un nuevo creyente, tiene vida espiritual. El Espíritu Santo le va a preparar y le va a dar elocuencia. El Espíritu Santo pondrá las palabras para predicar. Por eso la predicación tiene que ser con poder.
3 condiciones grandes que ahora el cristiano tiene que experimentar, practicar, vivir, porque ha recibido. Estas condiciones no pueden ser impuestas y no pueden cumplir los que todavía no tienen la salvación, los que todavía no son cristianos verdaderos, los que todavía no han nacido a la vida nueva, los que todavía no tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones, en sus mentes. Entonces, estas condiciones, 3 condiciones, son para los salvados, son para los cristianos. Obediencia, hacer las obras de Dios, vivir y mostrar el carácter perfecto de Cristo. Por eso el verdadero cristiano es perfecto en cada etapa de su crecimiento, en su carácter. No estamos diciendo de que el hombre carnal ya se volvió perfecto, no. El hombre carnal tiene carácter imperfecto. El hombre carnal, el yo debe morir. El plan de salvación presenta nuevo nacimiento del Espíritu con el carácter de Cristo para poder reflejar ese carácter, para poder demostrar ese carácter de Cristo. Ahora con ese carácter de Cristo y como un obediente hijo de Dios, predicará el Evangelio, impulsado por el amor de Dios y dirigido por el Espíritu Santo, y siguiendo a Cristo por donde quiera que va, porque Cristo dejó el ejemplo y Cristo allanará el camino. Cristo podemos decir, Cristo allanará, Cristo retirará los obstáculos, las dificultades, los impedimentos. Todo será posible con Cristo. Ese es el Evangelio de salvación por medio de la justicia de Cristo. Entonces, ahora veamos cómo la fe obra el nuevo nacimiento, porque estamos estudiando de fe. Una vez que terminemos de estudiar de la fe verdadera, ¿qué es lo que produce la fe? Vamos a estudiar acerca de la 4ª condición, la humillación, que es por fe también. Este mensaje se predicó en 1888, hace más de 100 años atrás. Y este mensaje se ha mantenido lejos del mundo, porque este mensaje fue predicado para el pueblo adventista de aquel entonces en el Congreso de Minneapolis. Predicaron 3 mensajeros, Elena White, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. Y como este mensaje se rechazó, entonces ha estado lejos del alcance del mundo y de los religiosos. Pero Dios en este tiempo ha dispuesto que este mensaje que quedó escrito, registrado, pueda en este tiempo liberarse y estar disponible para todo el mundo. Aún está traducido en el español y publicado aún en forma de libros toda la historia
del mensaje de justificación por la fe que se presentó en la década de 1888. Durante 10 años más o menos se predicó, de 1888 hasta 1898. Hoy nuevamente este mensaje está resonando en todo, está comenzando a predicarse, a resonar en todo el mundo. Mensajeros se están levantando en todos los continentes, en todos los países y en todos los idiomas. Y nosotros aquí estamos siendo privilegiados con este mensaje. No es un mensaje nuevo, es un mensaje que ha estado lejos, mantenido lejos del mundo. Pero hoy Dios permite que estudiemos. Por eso, como hemos dicho, estamos ya en el estudio 546. Entonces veamos cómo es el nuevo nacimiento del Espíritu por fe. La condición principal es la fe. Vamos a leer entonces en Materiales de Elena White de 1888 en la página 1453 y 1400, o desde la página 1452 hasta la página 1453. La compaginación siempre es la compaginación de los libros del inglés. Dice así: a través de la lección del Salvador, Nicodemo fue llevado a ver que los ignorantes e incrédulos no deben ser iluminados por controversias y discusiones. Cuando Jesús estaba en esta tierra, al ver Nicodemo, que era maestro de Israel, podemos decir Nicodemo era teólogo, Nicodemo era pastor, ministro, misionero, líder, maestro de la religión, y era del Sanedrín, era de los dirigentes principales del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero Nicodemo escuchó, fue informado. Los informes, las noticias le llegaron a Nicodemo de un nuevo maestro, Jesús de Nazaret, que predicaba con poder y multitudes le seguían. No había templos, no había casa, no había lugares en las ciudades donde las multitudes pudieran reunirse. Entonces este maestro salía al campo, en las montañas, en las laderas. Había lugar para todos los que le iban a escuchar. Y todos quedaban satisfechos con el plan de salvación que presentaba Jesús. Y Nicodemo escuchó los informes
cómo Jesús aún sanaba enfermos, resucitaba muertos. Entonces Nicodemo quería conocer a ese maestro. Él pensaba que era otro maestro igual que él, o quizás mejor que él. Y se fue de noche a buscar a Jesús. Porque si hubiera ido de día a buscar a Jesús, los dirigentes del pueblo de Israel, el Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, le hubieran excomulgado. Por eso se fue de noche. Porque todos los dirigentes religiosos no querían aceptar a este nuevo maestro. Y Nicodemo quería preguntar muchas cosas a Jesús. Pero cuando llegó Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó a discernir en Nicodemo que Nicodemo era ignorante de la salvación, del plan de salvación. Nicodemo era incrédulo, no tenía fe verdadera en Dios. Porque si Nicodemo hubiera tenido fe verdadera y no hubiera ignorado las Escrituras en su plenitud, en su completo significado, si no hubiera ignorado, Nicodemo hubiera tenido el carácter de Dios, el carácter de amor, y hubiera sido feliz, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón, hubiera tenido un nuevo corazón de amor. Nicodemo hubiera vivido lleno del Espíritu Santo. Nicodemo hubiera predicado el Evangelio como Cristo Jesús. Pero Nicodemo solamente predicaba como los teólogos que predican hoy. Entonces no tenía fe verdadera. A Nicodemo le gustaban las controversias, las discusiones, las polémicas, porque él tenía mucho conocimiento teórico de la ley y de las Escrituras de los profetas. Entonces vino a entrar en discusión, en controversia, en polémica con Jesús. Nicodemo dice, esperaba que su pueblo dejase que Cristo hablase con ellos como Él le había hablado. Entonces no permanecerían más en la incredulidad. Nicodemo quería que todo el pueblo judío escuchase a Jesús y aceptase a Jesús por fe. Oh, que hoy los hombres oigan la voz de Jesús, dijo la mensajera del Señor en 1888. Los mensajeros de 1888 también querían que el pueblo adventista escuchase el último mensaje de justificación por la fe que ellos estaban predicando. Pero el pueblo adventista no quiso escuchar, no quiso recibir, así como los judíos no quisieron escuchar ni recibir, especialmente los líderes, el mensaje de Cristo.
Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? No necesitamos dialogar, no necesitamos hablar de profecías, de doctrinas y de todo lo que habla la ley y los profetas, dijo Jesús a Nicodemo. No le dio lugar a dialogar. Le dijo, si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La explicación del plan de salvación puede hoy ser presentado a los hombres que actúan como dirigentes y consejeros. Y aún así, teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Ellos no tienen un conocimiento experimental de lo que significa creer en Cristo. La mensajera del Señor en 1888 a todos los dirigentes adventistas dice, y consejeros adventistas que estaban reunidos en un congreso. De todo el mundo habían venido dirigentes, todos ministros, pastores, más de 90 delegados. La hermana Joel les dijo que hoy la explicación del plan de salvación es presentado. Pero ustedes, dice, teniendo ojos no quieren ver, teniendo oídos no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no tienen, dice, un conocimiento experimental de lo que significa creer en Cristo. En otras palabras, el pueblo adventista no tenía fe verdadera en Cristo. Solo ellos creían en la ley, en el sábado. Solo ellos creían en la Biblia, en los testimonios. Pero no tenían una fe verdadera en Cristo que lleva a la experiencia, a la práctica, a demostrar el carácter de Cristo en el creyente y a predicar el Evangelio con poder. Eso no tenían. Estaban igual que Nicodemo. El pueblo adventista estaba igual que Nicodemo. Los adventistas eran maestros, eran dirigentes, eran teólogos, pastores, eran todo, pero no tenían la salvación, no tenían vida nueva, no tenían vida espiritual, no tenían a Cristo morando en sus corazones, no tenían el Espíritu Santo, solo tenían el espíritu del mal. Por eso el espíritu del mal, durante todo el congreso que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, durante todos esos días, todos los dirigentes, todos los delegados, pastores, con el mal espíritu, todos los días comenzaron a oponerse, a hablar mal de los mensajeros, a criticar, a burlarse, a hacer bromas de los mensajeros, y no querían de buena gana escuchar y aceptar el mensaje de justificación por la fe que presentaba a Cristo nuestra justicia, que invitaba a recibir la justicia de Cristo, que invitaba a recibir el carácter de Cristo, la vida de Cristo, que invitaba a recibir el amor de Cristo, que se manifestaba en la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios.
ellos se apegaron a la ley, al sábado. Y ellos decían, nosotros predicamos justificación por la fe, pero el problema es que no vivían en experiencia la justicia de Cristo. En sus corazones había descontento, en sus corazones estaban tan llenos del deseo de ocupar puestos, el deseo de ser pastores, dirigentes. Ese era el problema. Y ellos peleaban por los puestos, pero no tenían el amor de Cristo. Entonces, Nicodemo dice, fue convertido. Esos hombres aprenderán lo que significa tener un nuevo corazón, dijo. En 1888 la mensajera del Señor dijo, Nicodemo fue convertido, porque Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Jesús le dijo, tú solamente eres un maestro de la religión, nacido de carne y sangre nada más. Pero ahora necesitas nacer del Espíritu para tener la salvación. Y Nicodemo fue convertido. Y el libro deseado de todas las gentes nos dice que la fe verdadera se manifestó en Nicodemo cuando vio a Jesús en el monte Calvario colgado en la cruz. Nicodemo estaba allí en el monte Calvario en persona, mas los discípulos no estaban. Los discípulos estaban escondidos. Aquel día que Jesús estaba muriendo y aún el día sábado siguiente, porque Jesús murió el día viernes y el sábado los discípulos estaban escondidos. Pero Nicodemo estaba allí presente. Y la fe se manifestó en Nicodemo, una fe verdadera. Aceptó a Cristo crucificado, porque Jesús le había dicho que el nuevo nacimiento, la salvación es así como Moisés levantó la serpiente en alto, en un poste, en una asta, y Moisés dijo, todo aquel que mira con fe a la serpiente será sanado a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce representaba a Cristo. Jesús le dijo, cuando veas al Hijo del Hombre levantado en alto, entonces el que cree recibirá la salvación gratuita, la conversión, el nuevo nacimiento. Y Nicodemo se recordó y aceptó a Cristo cuando estaba clavado en la cruz y entregó su vida y renunció a su vida antigua, renunció a su vida religiosa, renunció a ser maestro de los judíos, renunció a su cargo en el Sanedrín, renunció a ser dirigente de la religión judía, renunció a su vida en la ciudad de Jerusalén y se unió a los discípulos. Por eso Nicodemo ahora entregó a Cristo su vida, entregó todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo entregó a Cristo. Por eso Nicodemo fue el que llevó el cuerpo de Cristo
y lo enterraron con José de Arimatea, otro líder judío. Así Nicodemo se convirtió. Así la mensajera del Señor en 1888, a más de 90 delegados de todo el mundo, estaba diciendo: necesitamos convertirnos todos de nuevo, porque solo con una vida egoísta, con un corazón egoísta, con una mente terrenal, hemos estado practicando la ley, hemos estado guardando el sábado, hemos estado predicando la palabra sin poder. Necesitamos conversión. Si aceptamos el mensaje de la justicia por la fe, seremos convertidos de nuevo, estaba diciendo. Esos hombres, dijo, aprenderán lo que significa tener un nuevo corazón. ¿Qué significa cesar de pecar? ¿Qué significa tener la justicia de Cristo? ¿Qué significa soportar las pruebas y tener el carácter de Cristo? Significa nacer de nuevo. Es decir, el verdadero cristiano que estudia este mensaje, comprende este mensaje de salvación, de justicia por la fe, experimentará la conversión por fe y gracia. Ahora sí, empezará una verdadera vida cristiana como Nicodemo. Y ahora sí, comprenderá que la vida cristiana es cesar de pecar, que el cristiano debe vivir sin caer en pecado porque tiene vida espiritual, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo que le guía, que le dirige, que le gobierna, que le sostiene y que no dejará que caiga en el pecado. Pero el cristiano tiene que mantenerse unido a Cristo, al Espíritu, por fe. Y ahora por fe comprenderá y vivirá en el carácter de Cristo, en la semejanza divina, en la imagen de Cristo. Así Nicodemo, con todas sus riquezas de maldad terrenales, levantó a la iglesia primitiva, una iglesia primitiva sin bienes terrenales, sin dinero, pero Nicodemo allí fue la solución. Si el pueblo adventista en 1888 hubiera aceptado este mensaje que estamos estudiando, todos los adventistas en todo el mundo, como Nicodemo, hubieran aceptado a Cristo nuestra justicia y hubieran recibido el Espíritu Santo que les hubiera dado verdadera conversión. El Espíritu Santo hubiera engendrado nueva vida espiritual y todos los adventistas hubieran nacido con el carácter de Cristo y hubieran entregado sus vidas y todos sus bienes, el 100% de sus bienes hubieran consagrado para predicar a Cristo nuestra justicia al mundo. Y en ese entonces, en poco tiempo, el pueblo adventista, invirtiendo todos sus bienes llenos del Espíritu Santo, hubieran recibido la lluvia tardía que estaba ya comenzando a ser derramado y hubieran dado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y hubieran iluminado el mundo con el carácter de Cristo en ellos
y ya Cristo hubiera venido en ese tiempo. Hace más de 100 años atrás, Cristo ya hubiera venido, dice la mensajera del Señor. Y ya en ese tiempo, la ley dominical estaba ya por darse en el Congreso de los Estados Unidos. Y ya la persecución se hubiera experimentado y las 7 postreras plagas también hubieran caído y Cristo ya habría venido en ese entonces. Y hoy nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de poder estudiar y poder nuevamente apoderarnos de ese mensaje que fue abandonado en 1888. No hubiéramos recuperado este mensaje. Pero por la triste experiencia del rechazo del pueblo adventista a Cristo nuestra justicia, ahora estamos aquí nosotros, privilegiados, bendecidos, con este mensaje, que es la solución para comenzar a vivir una verdadera vida cristiana y para seguir el ejemplo de Cristo. Y muy pronto, si aceptamos este mensaje, con una vida nueva, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con la elocuencia de Dios, el Señor nos utilizará como instrumentos para predicar este Evangelio. Este Evangelio se manifestará por medio de los canales corruptos de la humanidad, dice. Nosotros como seres humanos pecadores solo seremos canales, medios, nada más. No podremos poner ninguna parte humana, porque la justicia de Cristo no tiene ningún hilo de invención humana. El ser humano carnal no podrá poner su suficiencia propia, su fuerza, su sabiduría, su preparación humana, nada de eso. Porque el verdadero cristiano nace con el carácter de Cristo y con la vida de Cristo, con la mente de Cristo y con la nueva fuerza de Cristo, como Nicodemo. Sigamos leyendo. Mira solo para Jesús, dice, como tu justicia y tu sacrificio. Mirar con fe. No está diciendo mirar con el ojo físico, mirar con el ojo de la fe a Cristo. Al ser justificado por la fe, la picada mortal de la serpiente antigua será curada. Si miramos con fe a Cristo, aceptamos a Cristo por fe, ya somos justificados por fe, o sea, somos perdonados y recibimos cambio de corazón, cambio de vida. Entonces la picadura de la serpiente antigua, que es el pecado, será curado. Ya no viviremos pecando. Dejaremos de pecar. Viviremos una vida cristiana recta, santa, pura, limpia, con el carácter de Cristo. Donde hay fe, no hay pecado. Donde hay fe, aparecen las obras de Dios en el creyente. Entonces dice, no habrá más del yo. El yo desaparece. El yo está como en la cruz crucificado, para que el yo no nos lleve a la incredulidad, para que el yo no nos lleve
al egoísmo, para que el yo no nos lleve a las cosas de este mundo, al amor al mundo. No habrá nada del yo, dice. Tendrás paz, dice, con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo cristiano vivirá en paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero la palabra de Dios, dijo, es como espada. El mensaje de la justicia por la fe producirá zarandeo, dijo. Dividirá a las familias, porque no quieren, toda la familia no quiere aceptar a Cristo, nuestra justicia. Entonces habrá división en la familia, dijo. A veces los hijos tendrán que dejar a los padres, o los padres tendrán que dejar a los hijos. El esposo tendrá que dejar a la esposa, o la esposa tendrá que dejar al esposo. Porque el mensaje de la justicia por la fe, el nuevo nacimiento, la conversión, produce división. No porque el mensaje sea malo, no porque Cristo sea malo. El problema es que la parte de la familia que se divide no quiere seguir a Cristo, no quiere entregar su vida pecaminosa para recibir nueva vida. No quiere entregar sus bienes, sus riquezas de maldad. No quiere entregar a Cristo el 100% de sus talentos, de su tiempo y de sus riquezas, que son las cargas de la vida. Entonces quedará atrás solamente los que entregan todo a Cristo, recibirán vida nueva. Y la mensajera del Señor invitó al pueblo adventista en 1888 con este mensaje, tal como estamos estudiando, y quizás con mucha más claridad, porque 3 mensajeros predicaron el mismo mensaje, desde 3 perspectivas, desde 3 puntos de vista, desde 3 maneras. No había excusa para poder decir no hemos comprendido. Era tan claro como la luz del sol, porque era el mensaje del sol de justicia. Y la mensajera del Señor les dijo a los adventistas, y hoy nos dice a nosotros, el mensaje se repite: abrid la puerta de vuestros corazones y dejad que a entrar a Jesús. Algunos de vosotros crearon una razón duro, resistieron la evidencia y despreciaron los mensajes de advertencia, de luz y verdad que el Señor os envió por el Espíritu Santo, porque Él os ama y no se inclina a desistir de vosotros. A pesar que el pueblo adventista era legalista, el pueblo adventista creía, enseñaba la salvación por fe y obras. La salvación por fe estaba bien, pero lo mezclaron con la salvación por obras. Por eso ellos decían, la salvación es por fe y obras. No, la salvación es solamente por fe única. Pero el que acepta la salvación por fe, el que acepta a Cristo nuestra justicia, ahora esa fe que acepta a Cristo producirá verdaderas obras de Dios. Ya no es el hombre carnal que es corrupto, no podrá hacer las obras. El hombre
carnal, corrupto, pecaminoso, tendrá que mantenerse como muerto en la cruz, como amarrado, subyugado al yugo. Así tendrá que mantenerse. Pero el pueblo adventista dice que hicieron, tenían corazón duro, incrédulo, resistieron la evidencia. La evidencia era tan claro como la luz del sol. Los mensajeros con tanto amor y con espíritu de Cristo y poder predicaron el mensaje. Pero ¿qué aconteció? Resistieron al Espíritu Santo, al mensaje. Así como una mirada para la serpiente de bronce trajo vida a los moribundos israelitas en el desierto, así dijo la mensajera del Señor, la mirada de fe de los adventistas, dijo, para el Cordero de Dios, traerá vida al alma muerta en ofensas y pecados. Los adventistas tenían la oportunidad de mirar con fe a Cristo, aceptar el mensaje, aceptar la nueva conversión, la vida nueva. Pero ellos no aceptaron. Porque si hubieran aceptado, hoy los adventistas que se han dividido por falta del Espíritu de Dios, por falta del amor que une, se dividieron. Pero hoy, tanto la Iglesia Adventista, que es la Corporación Adventista, y las iglesias adventistas que se dividieron y se organizaron para hacer reformas, los ministerios también que se dividieron y salieron para hacer reformas, los grupos adventistas, todos siguen diciendo, nosotros predicamos el mensaje de justificación por la fe, nosotros tenemos la verdad. Y realmente es verdad eso. Todos los adventistas, quizás de la corporación, las demás iglesias adventistas, ministerios, es verdad que predican la teoría del mensaje de la justificación por la fe. Y es verdad que tienen la verdad también escrita, la verdad en letra, en prédica. Pero el gran problema es que todavía la mayoría no tienen la justicia de Cristo en experiencia, en vivencia, en la práctica. Todavía no se tiene en experiencia el carácter de Cristo, el carácter perfecto de Cristo. Todavía en experiencia no se tiene el amor de Dios en el corazón, no hay vivencia en el amor. Porque el apóstol Pablo dice, el amor me constriñe a predicar el Evangelio. Porque el predicar el Evangelio me es una necesidad, dice. ¿Qué es una necesidad? Es una necesidad respirar. Nadie puede vivir sin respirar. Es una necesidad comer, desayunar, almorzar, cenar. Nadie puede vivir sin desayunar, almorzar. Es una necesidad. Y es una necesidad tomar agua. De sed, nadie vive sin agua. Es una necesidad. El apóstol Pablo dijo, el que tiene el amor, el predicar el Evangelio es una necesidad. Eso quiere decir, así como tomar agua, comer y respirar, nadie puede vivir. Ningún cristiano que haya recibido a Cristo, el amor de Cristo, el Espíritu Santo, no puede vivir sin predicar el Evangelio, sin enseñar el plan de salvación y sin atender enfermos y sanar enfermos.
imposible, no pueden vivir. Pero si los adventistas, los protestantes, evangélicos, católicos están viviendo sin predicar el evangelio, sin sanar enfermos, sin enseñar este plan de salvación todos los días, eso quiere decir que todavía no hay amor en el corazón. Solo se predica el amor en la teoría. Y el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 13, todo el capítulo ese del amor, ¿qué dice? Dice, si yo hablase lenguas angelicales, predicase, dice, con palabras agradables, si no tengo amor, de nada vale. Aún dice, si yo repartiese mis bienes a los pobres, si yo diese diezmos, ofrendas, donaciones, si yo pagase a los predicadores, pero si no tengo el amor de Cristo en el corazón, de nada vale, dijo el apóstol Pablo. Entonces lo que hoy falta en el mundo religioso, entre los cristianos profesos, en las iglesias adventistas, lo que falta es el amor, recibir el amor de Dios en el corazón. El amor se recibe por fe y gracia. Es un regalo. Pero la condición es vivir en ese amor, demostrar ese amor, experimentar ese amor. Y ese amor nos debe constreñir como a Pablo para que el predicar el Evangelio sea una necesidad. No existe, imposible que un verdadero cristiano viva sin predicar el Evangelio todos los días, impulsado por el amor, lleno del Espíritu Santo con el carácter de Cristo. Imposible, no puede existir. El cristiano verdadero, voluntariamente, espontáneamente, lleno del amor de Dios y del carácter de Cristo, predicará el Evangelio uniéndose a otros cristianos que también, llenos del amor del Espíritu Santo, predicarán el Evangelio todos los días. Será una delicia, el sacrificio será un placer. Ser siervo de Cristo. No está diciendo que el hombre carnal, con su sabiduría, con su egoísmo, con su suficiencia propia, con sus conocimientos de este mundo, prediquen el Evangelio con fuerza humana. No está diciendo. Por eso necesitamos comprender este Evangelio. Si usted, hermano, hermana, amigo, un poco se confunde, se escandaliza con este estudio, tenga paciencia, siga estudiando, pida al Señor sabiduría. El Espíritu Santo está a su lado, dígale, hazme comprender. No puedo comprender. Soy miserable, soy ciego. Y el Espíritu puede abrir su mente para que Cristo entre y usted comprenda este Evangelio. Entonces, terminemos de leer. Dice, los hombres en lugares de responsabilidad precisan del poder de la conversión de Dios diariamente. Si cooperasen con Dios, mirando a Cristo en todo momento, creyendo en Cristo como es su privilegio, sus ojos serían abiertos y sus corazones serían renovados, nacerían a la vida nueva. Ese fue el llamado en 1888. Ese llamado ha estado resonando más de 100 años y hoy nuevamente resuena. Si tu hermano, hermana, amigo, reconoces que realmente has estado viviendo una vida cristiana mal, has fracasado en obedecer, has fracasado tener una familia feliz, hijos buenos, has fracasado,
has fracasado en predicar el Evangelio. Necesitamos reconocer, humillarnos, decir: Señor, me he equivocado humanamente. Yo pensé que era vivir la vida religiosa con fuerza humana, con sabiduría humana, con corazón egoísta, con mente carnal. Reconozco, Señor, me rindo, soy miserable. Acepto, Señor, tu salvación. Entonces podemos ser renovados, convertidos, podemos empezar una verdadera vida cristiana permaneciendo en Cristo por fe. Gracias a Dios por este Evangelio. En el próximo estudio continuaremos cómo será real esta experiencia del nuevo nacimiento con el ejemplo de Nicodemo. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Que el Señor nos bendiga con este Evangelio. Amén, así sea, Señor, para siempre.